A continuación, comunicación y lenguaje, quinto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Laura Calderón y hoy vamos a trabajar un tema de comunicación y lenguaje para quinto primaria. Nuestro tema es los niveles o los registros de la lengua. Recuerda, si en casa hay alguna persona con discapacidad, es importante el apoyo familiar. Y este tema les va a ayudar para ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y principalmente las destrezas del área lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua, jabón o gel antibacterial. Recuérdate que es muy importante tener tus manos limpias y tu área de trabajo también. Para la clase del día de hoy vamos a necesitar varios materiales. Entonces, por favor, ve a buscar tu portafolio Aprendo en Casa, hojas, lápices, crayones y diferentes materiales que consideres que te pueden servir. Hoy en Lengua de Señas me acompaña Pablo. Hola Pablo, es un gusto verte. Para trabajar lo que es lengua, ¿te recuerdas que acabo de mencionar esa palabra? Vamos a ver una diferencia. Existen tres palabras con las cuales te puedes equivocar. Existe el lenguaje, lengua y habla. ¿Y cuál es la diferencia? Tal vez cuando estamos presentando a nuestros intérpretes has escuchado que decimos lengua de señas y te preguntarás por qué dicen lengua de señas y no lenguaje. Ahora vas a comprender el por qué utilizamos la palabra lengua. El lenguaje es universal y es la facultad que tenemos todas las personas de comunicarnos. Recuérdate que en mi caso estoy utilizando el lenguaje oral. En el caso de Pablo está utilizando una lengua específica que es la lengua de señas. La lengua es de tipo social. Es un sistema de signos o un idioma. Por ejemplo, mi idioma, dijimos que era el español. Puede ser que en tu comunidad tú conozcas otros idiomas. ¿Qué idiomas hablan en tu comunidad? Recuérdate que es importante que tú reconozcas que hablas otros idiomas. No todas las personas tienen la capacidad de aprender diferentes idiomas. Entonces, si tú sabes hablar otro idioma de tu comunidad, un idioma maya como el cachiquel, el quechí o diferentes idiomas, siéntete orgulloso porque tú tienes esta capacidad. Tú tienes del área social, tú puedes utilizar diferentes lenguas. Y es un patrón mental. ¿Por qué un patrón mental? Porque lo aprendemos a lo largo de nuestro crecimiento. ¿Cómo aprendiste a hablar? Es muy probable que aprendieras escuchando a tus padres, escuchando a alguna persona y tú ibas repitiendo las palabras. Todos los papás se emocionan y las mamás cuando el bebé aprende a decir papá o mamá. Pero ¿cómo aprende el bebé a decir esas palabras? Escuchando que se las repiten constantemente. Por eso es que vamos creando un patrón en nuestra mente hasta que podemos pronunciar las palabras y sabemos qué significan. Y tenemos por último el habla. El habla es individual. ¿Por qué es individual? Porque la realizamos de forma física. Por ejemplo, si en este momento yo estoy con personas que son de mi confianza, tal vez voy a utilizar un lenguaje común, de forma más fluida, no me voy a preocupar tanto por las palabras que estoy pronunciando. Inclusive, piensa en una situación, cuando platicas con tus amigos, tus ideas son ordenadas. Es muy probable que no sean ordenadas, sino como vas pensando, así lo vas diciendo. Pero al contrario, si tú estás con el maestro o el director de tu escuela, cambias tu forma de hablar, tienes más cuidado. ¿Cómo así más cuidado? Tienes más cuidado porque piensas primero, ordenas tus palabras, haces tu oración y después la pronuncias. Entonces, por eso podemos decir que el habla es una forma física. Y precisamente por ahí vamos a comenzar con los que son los niveles o registros de la lengua. El vocabulario de una persona no depende únicamente de su comunidad, de su contexto o su educación. Todas las personas podemos conocer diferentes tipos de palabras y tú eliges el momento o el lugar en el que las vas a utilizar. No es lo mismo estar en familia que estar con los amigos, estar en la escuela o cuando seas mucho más grande, estar en una entrevista de trabajo. Tú vas a utilizar palabras más técnicas y formales para que vean las personas que conoces del tema. Por esa razón, los niveles o registros de la lengua los vamos a dividir en 4 partes. La primera, vamos a ver que los registros o niveles pueden ser formales e informales. Piensa ahorita en una situación de comunicación que sea formal. Muy bien, puede ser que en una reunión en donde esté el alcalde de tu comunidad, tú pienses en que tienes que hablar y de una forma formal. O cuando se presenta el gobierno escolar en tu escuela y presenta su plan de gobierno, lo hace de una forma muy formal.
y a veces te extrañas de oír hablar hacia tus compañeros, pero es por la situación en la que se están presentando. Y tenemos también la informal. ¿Cuál es la forma informal? La informal es la que hacemos en nuestro diario vivir, en el contexto en el que estamos, con las personas con las que nos sentimos en confianza. Estos dos tipos de lenguaje también los podemos clasificar en coloquial, literario, técnico y científico. Vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, en el coloquial es el que se utiliza comúnmente, es espontáneo y es natural, aunque a veces podemos utilizar algunos términos de forma incorrecta. Tal vez ya escuchaste cuando alguna persona ve una fruta que está en mal estado, dice, ya no sirve. La palabra correcta es magullada, pero muchas personas lo pronuncian y dicen, esta fruta ya se mayugó. ¿Te diste cuenta? Lo están usando de forma incorrecta. Es muy expresivo y tiene muchos matices afectivos. ¿Por qué? Porque si es una persona a la cual yo le tengo mucho cariño, puedo utilizar palabras con mucha afectividad. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta cuando tu maestra está en clase y te dice, muy bien mi vida, está bien mi amor? Lo hace porque te tiene cariño. A veces se descuida la pronunciación, como te indicaba en el ejemplo anterior, por hablar de una forma tan simple y común, a veces no pronunciamos bien alguna palabra. Por lo cual podemos decir que el lenguaje coloquial es de tipo informal. Acá vas a ver algunos ejemplos. De estos ejemplos que observas en la pantalla, ¿cuál consideras que puede ser de tipo coloquial? ¿Cuál puede ser informal? Veamos, tenemos esta imagen, ¿ya la observaste? ¿Qué dice nuestro texto? Vengan pues, mucha. Observa esta otra, dice, sus ojos brillaban como dos estrellas. Esta otra imagen nos indica, en la actualidad estamos en la etapa de validación de la vacuna, y hay un nombre extraño. En la siguiente imagen vemos a un médico y dice, doctor, tengo dolor de cabeza, náuseas y no veo bien. ¿Qué tengo? Y el doctor le responde, usted padece de cefalea, específicamente migraña. Y acá también observo varias palabras. ¿Ya te diste cuenta qué forma tiene? Muy bien, es la forma del mapa de Guatemala. Y si te das cuenta, dentro de nuestro mapa de Guatemala hay muchas palabras que se utilizan en nuestro país, las cuales tú puedes conocer. Ya has escuchado que muchas veces usamos la palabra chapín, chulo, chirmol, aquí tenemos chonte, y aquí vas a encontrar muchas palabras que tal vez has escuchado en tu comunidad. Estas palabras precisamente pertenecen al lenguaje coloquial o al lenguaje común. Tal vez en tu comunidad o alguno de tus compañeros en la escuela te habló del chonte y tú no entendías qué era. Y después te explicó que se refería a un policía. Pero tal vez en su casa escuchó que de esa forma, con ese término, le estaban llamando al policía. En este caso, de nuestros 4 ejemplos, ¿cuál utiliza palabras similares? ¿Cuál podría ser de tipo coloquial? Exacto, es este ejemplo, en donde dice, vengan pues, mucha. Si está mamá en casa y los está llamando a comer, puede ser que esta sea la forma en la que los llame. Pero te apuesto que si hay una visita, les va a llamar de forma diferente. ¿Por qué razón? Porque dependiendo de la situación y el contexto, son las palabras que podemos utilizar. Haz de cuenta que en este momento yo soy mamá y quiero que vengas a sentarte, te voy a decir, vengan pues, mucha. Pero tal vez hay una visita en casa, te voy a decir, mi vida, por favor, ¿puedes venirte a sentar a la mesa? ¿Te diste cuenta? Te estoy dando la misma instrucción, pero de 2 formas diferentes. ¿Por qué? Porque estoy usando el nivel o el registro de mi vocabulario dependiendo de la situación, el contexto y las personas que me rodean. Entonces ya tenemos nuestro ejemplo del lenguaje coloquial. Ahora veamos el lenguaje literario. En el lenguaje literario, el emisor se preocupa por la estética. Por esa razón, podemos decir que es un tipo de texto original. Es formal, eso es muy importante. Deleita al lector y le transmite enseñanzas. Por lo mismo que es una obra estética, podemos decir que es una obra de arte. Perdura a lo largo del tiempo. ¿Tiene significado literal o literario? ¿Qué quiere decir eso? El significado literal es que lo que estás leyendo, eso es. Y significado literario, cuando el autor utiliza alguna frase para darte a entender otra cosa.
Por ejemplo, ¿has leído la frase de un clavo saca otro clavo? Tú sabes bien que si estás clavando con ese clavo no vas a sacar el otro. Si lo utilizamos de forma literal, lo que vamos a hacer es pegarle con un nuevo clavo es hundirlo más. Pero esto tiene un significado literario, quiere decir que el autor cuando utilizó esa frase quiso darle otro significado, da un diferente contexto. Te está dando a entender que con una cosa puedes sustituir otra. También mezcla la realidad y la ficción. Por ejemplo, en la obra de la Caperucita Roja entra en el lenguaje literario, es un cuento. ¿La Caperucita Roja es realidad o es ficción? Te puedes dar cuenta en este ejemplo que tiene una mezcla. Hay partes de la historia que podemos considerar que sí son reales, pero hay otras partes de la historia donde definitivamente tú sabes que son partes de ficción. Es subjetivo, polisémico y connotativo. ¿Por qué es subjetivo? Porque no siempre está situado en la realidad. Polisémico, porque como te di en el ejemplo anterior, una palabra le podemos dar diferentes usos. Y utiliza la prosa y el verso. ¿Te has dado cuenta a la hora que leemos un libro de cuentos, un libro de poemas, podemos utilizar y observar estos dos tipos de texto? Ahora de los 3 ejemplos que nos quedan, sus ojos brillaban como 2 estrellas. En la actualidad estamos en la etapa de validación de la vacuna. Y en la del doctor, ¿cuál de estos 3 puede ser un lenguaje de tipo literario? Exacto, es este. Sus ojos brillaban como 2 estrellas. ¿Y te has dado cuenta nuestra imagen? Definitivamente en tus ojos no se van a ver reflejadas esas estrellas, pero tienen un sentido literario. Quiere decir que tú le vas a dar una interpretación. Por ejemplo, cuando te emocionas o cuando ves algo que te gusta, te han dicho que tus ojos brillan. Y es porque de la emoción lo reflejas en la mirada. Entonces, este es un ejemplo de lenguaje literario. Tenemos el siguiente, que es el lenguaje técnico. En el lenguaje técnico va relacionado a algún tipo de oficio o áreas específicas de algún conocimiento. Es rico en vocabulario. Una persona para utilizar un lenguaje técnico tiene que tener un vocabulario amplio. Es abundante en tecnicismos. ¿Cuáles son los tecnicismos? Son las palabras que van referidas solamente a un área de trabajo. Palabras que, por ejemplo, van a entender solamente los abogados, palabras que van a entender solamente los médicos, otras palabras que van a entender únicamente los científicos, y así podemos seguir hablando en las diferentes profesiones. Hay palabras que todos ellos dominan y saben cuál es su significado, pero tú las puedes escuchar y tal vez no vas a comprender a qué se expresan. Se cuida la pronunciación y la escritura, porque la redacción es muy importante en el lenguaje técnico. Es de tipo formal. Todo tiene un orden lógico, por lo cual puede ser que hagan varios borradores, que lo escriban, lo lean y lo vuelvan a reescribir hasta que quede completamente ordenado y en secuencia lógica, que tenga coherencia en su texto y las ideas tengan un enlace adecuado. Y su significado es denotativo. ¿Qué quiere decir eso? Que te va a dar una idea y tú tienes que entenderla. De los 2 ejemplos que nos quedan, el del científico o el del médico, ¿cuál de los 2 consideras que puede ser un lenguaje técnico? Muy bien, el lenguaje técnico es este. ¿Tú ya sabías que el dolor de cabeza a un médico lo determina como cefalea? Nosotros decimos tengo dolor de cabeza, pero un médico va a decir tiene cefalea. Y cuando tienes dolor de cabeza, tienes náuseas, no logras ver bien, a veces miras lucecitas o miras borroso, a ese tipo de dolor de cabeza le llaman migraña. Entonces, ¿te has dado cuenta? Tú puedes dar una descripción con muchas palabras, pero el médico tiene un término que es técnico y que lo domina, el cual tú puedes ir aprendiendo posteriormente. Inclusive ellos ya saben para cada enfermedad qué medicamento te pueden recetar. Todos estos son términos técnicos. Tal vez cuando tú has visto la receta te has dado cuenta que no entiendes qué te está mandando a tomar el médico, pero la persona de la farmacia sí comprende qué te están recetando, porque los 2 tienen dominio del mismo lenguaje técnico. Y vamos a ver el lenguaje científico. El lenguaje científico es de tipo formal. Es utilizado para hablar o escribir en el campo específico de la ciencia. Es objetivo y es preciso. Recuérdate que todo lo que va relacionado con la ciencia tiene que ser preciso. Tiene un orden lógico y apela a la función de referencia en el lenguaje. Posee un sistema de símbolos propios
y usa a veces anglicismos. ¿Cuáles son los anglicismos? ¿Te has dado cuenta? En los textos científicos se utilizan muchas palabras en inglés o palabras que están en otro lenguaje, y eso es lo que te está dando a entender acá. Y los acrónimos, por ejemplo, son las siglas que utilizan los científicos para darte a entender algo. Vamos a ver, ¿te recuerdas que nos quedaba un ejemplo? Muy bien. Nuestro último ejemplo es el del científico, en el cual nos están explicando que ahorita están validando una vacuna. Y te has dado cuenta, acá tenemos precisamente un ejemplo de eso. Hay letras. Está la CHAD 0X1N COV-19. Pero si lo queremos entender en el lenguaje que nosotros usamos comúnmente, podemos decir que en la actualidad se están haciendo estudios para validar la vacuna que puede contrarrestar el coronavirus o el COVID-19. Entonces te das cuenta, ellos están utilizando un lenguaje científico, pero nosotros al hablarlo en el lenguaje común o coloquial, yo te puedo decir que están los científicos luchando por encontrar una vacuna contra el coronavirus. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a practicar en casa? Necesito que tomes una hoja. ¿Te recuerdas que te había pedido que tenías que tener materiales? Pues este es el momento en el que los vamos a utilizar. Vas a tomar una hoja. Si tienes hojas tamaño oficio, las puedes utilizar. Si tienes hojas de color, también las puedes utilizar. ¿Y qué vas a hacer? En tu hoja la vas a dividir en 3 espacios para formar un trifoliar. 3 espacios que sean exactamente iguales. Veamos este ejemplo. En el primer espacio vas a escribir el nombre del programa, el nombre de la escuela, el tema, tu nombre y tu clave y fecha. Es importante que escribas todos tus datos para que cuando lo entregues en la escuela a tu profesor pueda reconocer quién está entregando este trabajo. Y en nuestro trifoliar, en este momento lo voy a despegar para que tú puedas ver cómo lo vas a trabajar. Recuérdate, dijimos que son 3 secciones completamente iguales. Entonces, en la primera sección vas a escribir qué es el lenguaje que estuvimos aprendiendo hoy, qué son los niveles o los registros de la lengua. ¿Te recuerdas que te lo expliqué? Es el lenguaje que vas a utilizar dependiendo de la situación o el contexto en el que estás comunicándote. Y el interlocutor selecciona en qué momento lo va a utilizar. Ahora, tú tienes que darme un aporte. Escribe 3 ejemplos de situaciones donde utilizaste alguno de estos estilos de lenguaje. En la segunda sección, en la parte central, vas a escribir qué es el lenguaje coloquial. Pudiste tomar nota o algunos ejemplos al momento que estuvimos trabajando. Y tú puedes colocar un ejemplo también. En la tercera sección, vas a escribir qué es el lenguaje literario. Y vas a colocar también alguno de los ejemplos. Le vamos a dar vuelta a nuestro trifoliar. En la parte de atrás vas a colocar qué es el lenguaje técnico. Y en la última sección, el lenguaje científico. Recuerda que puedes encontrar algunos ejemplos en libros, en revistas o tú mismo dibujarlos. Recuerda que aprendimos el día de hoy. Hoy logramos conocer cuál es la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Aprendimos que existen 2 niveles, el formal y el informal, y que podemos utilizar diferentes registros, los cuales vamos a seleccionar en el momento en el que estemos hablando. Muy bien, ¿ya te recuerdas cuáles son los 4 registros? Excelente. Recuerda compartir todo lo que hemos aprendido en tu trifoliar con las personas que convives en casa. Es muy importante que compartas tus conocimientos para reforzarlos y que cuando logremos regresar a la escuela y compartir con tus maestros y compañeros, tengas presente todo lo que aprendimos en esta clase. Aparte de ello, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua, jabón o gel antibacterial. Es importante que utilices tu mascarilla y que desinfectes tus manos. Y sobre todo, recuerda que en estos momentos es importante que te quedes en casa.